Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Cofil. Hola amigos, buenas tardes. Pues nuevamente aquí como todos los martes, disfrutando de estas charlas, de estas pláticas con formidables amigos, con gente que no conocemos y que conocemos a través de los medios, pero que sabemos que han hecho una labor muy importante. Hoy pues no es la excepción, en este programa que se llama Cuéntame a ti y en el cual estaremos charlando cerca de una hora, pues tenemos la visita de un gran personaje, un personaje sin el cual la historia de Pachuca y de Hidalgo pues tal vez no se podría contar de la misma forma si el arquitecto Luis Corrales Vivar no estuviera. Arquitecto, muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero aún así sabemos que se dio tiempo de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar la charla y bueno, yo quisiera pues pedirle a nuestro invitado nos platica un poquito de quién es el arquitecto Luis Corrales Vivar. Bueno, pues su servidor es un pachuqueño principalmente de corazón, que siempre me ha gustado porque siempre he vivido en Pachuca y desde hace más de 50 años he estudiado la historia de esta ciudad con otros grandes amigos con los que iniciamos hace 50 años, precisamente en octubre pasado los cumplimos, el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. Nosotros, porque ese centro tenía jóvenes maduros y viejos. De los jóvenes estaba Eliseo Menes, su servidor, y otros amigos, que hace 50 años empezamos con lo de la historia. Casi todos ya habíamos terminado nuestras carreras, los que éramos muy jóvenes, sí. 24 años de edad. Pero ya, aparte de estudiar nuestra carrera, yo soy arquitecto y con desde hace 50 años que formamos el Centro de Investigaciones Históricas y que hemos estado sin parar investigando, escribiendo y estudiando y difundiendo la historia de esta ciudad y del estado. Muy bien, pues es una actividad muy importante, pero aparte seguramente para ustedes que lo hacen pues muy placentera, ¿no? Sí, es una de las actividades que si no fuera porque nos proporciona un gran placer, pues no tendría caso hacerla. Disfrutamos mucho. Sí, y desde luego que conlleva una gran responsabilidad. Pues sí, porque va nuestro nombre de por medio, ¿verdad? Sí. Y las cuestiones que se investigan y que se difunden, pues tienen que ser, no pueden ser falsas, no pueden ser inventadas. La historia se investiga y se difunde, no se puede inventar. Así es, ¿verdad? Entonces, hay la responsabilidad de personas como usted. Sí, de ser honestos en nuestros trabajos, sí. Así es, arquitecto. La verdad es que cuando un pachuqueño como usted viene y nos platica de tantas cosas que hay que saber desde luego de la ciudad de Pachuca, hay cosas muy interesantes. Yo veía por ahí una entrevista que hacía usted, porque deben de saber amigos que también el arquitecto pues hizo televisión y tenía su programa y tenía muchos invitados. Muchos años estuve, como 20 años haciendo televisión, fíjese, entonces yo escuchaba por ahí que hablaban de dónde llegaba Pachuca, ¿no? Hasta dónde llegaba Pachuca, ¿no? En el 70 más o menos, hasta dónde, no era muy grande, ¿no? Sí, no, Pachuca era más chico. Un desarrollo territorial mayúsculo de Pachuca se da, como dijo usted, a partir de los años 70. Hay dos fenómenos muy interesantes
que producen el crecimiento de la ciudad hacia el sur y hacia el oriente. Uno de ellos es muy temprano en la llamada en la reforma de Benito Juárez, cuando vino la nacionalización de los bienes del clero, porque entonces ya el gobierno en posesión de todo lo que era el convento de San Francisco, que abarcaba muchos terrenos de hortalizas, de huertas, de establos, de servicios, de sembradíos, ya quitándose pues la propiedad de los franciscanos, pues hubo una, ¿cómo le diré? Como un crecimiento, la necesidad de un crecimiento hacia esos lugares. Entonces, el convento de San Francisco era una especie de tapón en el oriente, que una vez que se destapa desde la época de la reforma de Benito Juárez, pues Pachuca empieza a crecer hacia el poniente. Entonces, colonias como La Doctores, Real de Minas y otras que están a las orillas del ahora ex convento, pues empiezan a urbanizarse y a habitarse, ¿no? Es decir, al quitarse ese tapón que había, porque como quiera que sea, que fuera el convento y propiedades del convento, imponían en el siglo XIX mucho respeto a la gente, eran los terrenos de los frailes, ¿no? Sí. Y por el otro lado, hacia el sur, que era, los tapones hacia el sur eran dos importantes vías de estaciones de ferrocarril, la del Mexicano y la del Nacional, que estaban en la Avenida Juárez una, y acá en donde está ahora el Centro Cultural del Ferrocarril, que se le haya dado a llamar el Ferro. No me gustan a mí esos nombres porque tiene un nombre muy bonito, Centro Cultural del Ferrocarril. Así es. Y ya ahí se destapa hacia el sur, junto con otro asunto que había en las afueras de Pachuca, del lado sur, varias quintas. Quinta es una especie de granja. Quinta Mari, Quinta Tres Patos, quinta así, varias quintas que también impedían el crecimiento de Pachuca porque la gente ahí tenía un tope para construir, para vender terrenos, para urbanizar. Pero eso también se fue acabando cuando los dueños de estas quintas o granjas se dieron cuenta que valía más ya el terreno urbanizado y fraccionado que como lo tenían antes, teniendo animalitos. Entonces se destapa el crecimiento de Pachuca hacia el sur. Ya en el siglo XX, los gobernadores post-revolucionarios y de, digamos, los años 50, 1950 para acá, empiezan a hacer crecer Pachuca. Don Quintín Rueda Villagrán es un pionero. Don Quintín es un verdadero, ¿cómo le podríamos decir?, factor de crecimiento de Pachuca. Él hizo las dos avenidas que van al sur, la Revolución y la Juárez. También hizo la avenida Madero, que es la que viene a dar acá a la salida a Tulancingo. Pero esas avenidas producen en las ciudades especie de vasos comunicantes. Abre una avenida un gobernador y al rato se empiezan a poblar todas sus orillas. Entonces don Quintín visión más hacia el sur. Y luego vino don Manuel Sánchez Vite, que él quitó las estaciones de ferrocarril y con trabajos, y contra el gobierno federal. Sí, no. Agarraba una máquina y la metía y le valía. Tenía muchos agallas, para decir, pantalones también. Sí. Él destapó la cuestión de había unas depósitos de Pemex que estaban en la Avenida Juárez, usted se acordará. Sí. Y se lo llevó don Manuel, vámonos fuera. Y entonces ahí construyó el auditorio, hizo otras cosas, y eso abrió el camino, hacia el sur. Entonces, esos son los factores. Y después, en los años 80 del siglo pasado, ya hace también casi 50 años, todavía no, pero el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, un preclaro urbanista, que fue gobernador de nuestro estado, aventó la ciudad prácticamente hacia el sur, estableciendo una conexión muy importante entre Tizayuca y Pachuca, y luego hasta México con la autopista, que había sido iniciada, pero que tenía 2 o 3 problemas jurídicos, legales con ejidos, y nadie se atrevía. La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Federal no le importaba. Llegó Rosell con ese ímpetu enorme que tenía y con permiso arregló por las buenas o por las no buenas y destapó esos problemas ejidales, les pagó, cambió terreno y vámonos.
él inauguró la autopista México-Pachuca. Yo me acuerdo en ese informe de gobierno del arquitecto que fue en el CEUNI, en el aula magna Alfonso Gravioto, ahí anunció Rosell, bueno, la consecución de la autopista México. Entonces hubo un aplauso enorme, porque la mayoría de los invitados que venían del DF habían recorrido la autopista y ya era muy 4 carriles hasta Pachuca, muy bien trazada, muy bien todo. Entonces eso hace que crezca la ciudad. Entonces en el siglo XX Pachuca crece enormemente. Y ahora en el siglo XXI pues también ha seguido creciendo. Mire, hay algo que dice uno cuando estudia urbanismo, dice uno, desde que el hombre empezó a habitar pequeños pueblos que se volvieron ciudades, llegó un momento en que no dejaron las ciudades de crecer y no dejó el mundo de crear nuevas ciudades. Eso se llama, o se conoce como el problema, o más, no es un problema, es un fenómeno de la urbanificación. Si la gente del campo se viene a la ciudad, y hay que darles espacio. Y decía, el arquitecto Rosell decía que en la Constitución tenía que establecerse el derecho de todo mexicano a la ciudad. Vamos a darle espacio a los que vienen del campo, los emigrantes. Aquí en Pachuca hay muchos, vienen de la Huasteca, de la Sierra de Pegua, del Valle del Mezquital, viene mucho emigrante y no nos podemos ni evitar que vengan. Pues no, porque son factores de desarrollo. Claro, también, ¿no? ni tratar mal, porque además, lo digo con conocimiento pleno de causa, son gente muy buena. No quiero parecerme a AMLO, Y de trabajo. dice que son gente, pero son gente de trabajo, muy buena. Tienen en el corazón los tesoros de la cultura, la urbanidad, el amable trato de los mexicanos en general. Y nuestros hidalguenses que vienen de estos lugares, bueno, ellos han empujado a que la ciudad crezca. Dice el INEGI, yo no le creo al INEGI, creo que le creo más al INEGI o al INE, no sé qué le creo más, que Pachuca tiene, según ellos, menos de medio millón de habitantes. Yo creo que somos más, ¿no? Yo digo que somos casi 1 millón. Sí. Por supuesto, incluyendo pues ahora la zona conurbada, en que Pachuca se conurba con Mineral de la Reforma y luego con lo que se ha dado en llamar ahora la zona metropolitana de Pachuca, que incluye Zapotlán, Tizayuca, Cayuca, Real del Monte, etcétera. Bueno, ya somos más de 1 millón, por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces, mire, hay unos parámetros de las Naciones Unidas que nos indican de qué tamaño es una ciudad. Esos parámetros son: ¿cuánta drenaje vierte al drenaje? Saca la ciudad. ¿Cuánta basura saca la ciudad? ¿Cuánta agua potable consume? Y con esos parámetros, Pachuca tiene 1 millón de habitantes. Así es. Pues amigos, como ven, es una charla muy interesante y desde luego platicar con un personaje como lo es el arquitecto, pues nos ilustra muchísimo, ¿no? Yo siempre les digo que a los jóvenes deberíamos de poner como ejemplo a las gentes como usted, ¿no? Que se han dedicado a estudiar, que se han dedicado a enseñarnos la historia que muchas veces la hacemos a un lado. Que ahora en nuestros tiempos modernos, pues tal parece que nuestra historia no hubiese existido antes, Es que también los anteriores gobiernos redujeron en los programas de estudio la parte de historia y civismo. ¿Cómo es posible que hayan reducido eso? Era algo elemental. Era algo elemental, pero desde Fox y Calderón eso redujeron. Se está volviendo a instaurar civismo e historia en las escuelas primarias, secundarias, etcétera. Es nuestro pasado. Claro que muchos padres no estuvimos de acuerdo y enseñamos a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mis hijos ya están grandes y casados todos, tenían problemas de estudiar historia. Mi hija especialmente no le gustaba mucho. Se les era muy difícil. Pero un día tenía un examen y me dijo: papá, tú dicen tus alumnos que narras la historia muy padre, ayúdame a preparar mi examen de historia, es mañana. A ver qué parte, pues tal parte de tal año, mira, vamos a ver. Así, como un cuento. Porque la historia no es más que una historia. Es un cuento. Es un cuento, es una historia. Claro que es un cuento que es verdadero. Así es. Y después de eso, está hecha por hombres. Los hombres siempre hemos sido entretenidos. No tiene por qué ser la historia aburrida. Y le di una clase de como de 2 horas a mi hija y me dijo: papá, ya me gustó la historia. Con eso apruebo. Y no, sacó 9. Dice que cómo hay la forma de enseñar la historia es en la forma en que uno también lo adquiere y lo absorbe. Claro. Yo recuerdo mucho a un maestro, al maestro que ya muchísimos años que no lo veo, pero el profesor Ramón Corona,
que nos platicaba, nos enseñaba la historia de esa forma, como una historieta. Ajá. Entonces, pues quedábamos pendientes de la siguiente clase porque Sí. era un capítulo nuevo, Es como ¿no? cuando va uno al cine a ver una buena película de historia, Quiere uno la segunda parte. va uno a la casa de regreso y va uno a la enciclopedia a ver, después de Juan sin Tierra, ¿qué pasó en Inglaterra? Y entonces uno llega motivado por una buena película. Así es, así es. Arquitecto, ¿usted dónde estudió? Platíquenos un poquito, porque mire, yo siempre he pensado que las escuelas pues no hacen a la persona, ¿no? Indudablemente que tienen influyen demasiado, influyen muchísimo. Pero muchas veces también el ambiente que uno adquiere, en el cual uno convive y uno se va formando, pues es muy importante, ¿no? ¿Dónde estudió usted? Mire, yo estudié mi primaria, con todo y el kinder, en la escuela inglesa. Mi papá era ingeniero de minas, paz descanse. Trabajaba en la Real del Monte. Todavía en ese momento, a mitad del siglo XX, 1950, 52, 53, había una tradición inglesa o americana en Pachuca, porque los ingleses estuvieron desde 1824. Cuando vendieron las minas, no se llevaron a todos. Dejaron muchos ingleses aquí que se quisieron quedar porque ya estaban casados, porque sus hijos estaban ya enterrados en el panteón inglés, porque se habían enamorado de esta tierra. Y entonces ya los ingleses ya no se fueron. Por eso toda la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX hemos tenido presencia de ingleses. Todos conocemos personas como Raveling, Hoskin, Strafford, Pratt, Pengilly, todos los ingleses que hay, Skewes y muchos que se me están yendo de memoria. Pero había en Pachuca una especie de cultura del inglés. Todas las personas deberían saber inglés, porque los jefes de las minas hablaban en ¿Hablan inglés. En 1905-6, la empresa que tenía las minas, que se llamaba la Compañía Aviadora de las Minas de Pachuca, propiedad de los señores Escandón y Beistegui, que le sacaron mucho jugo a las minas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que fue, creo yo, cuando hubo la mayor bonanza de las minas y sus resultados económicos en Pachuca, de 1850 a 1900, digamos, cerrados. Ellos establecieron una cultura del inglés, que cuando llegan los americanos, los norteamericanos en 1906 a comprarle a ellos, es la empresa ASARCO, que quiere decir American Smelting and Refining Company. Y entonces vuelven a venir, pero ahora norteamericanos, ya no ingleses, y se están desde 1906 hasta 1940 y tantos, porque en 42 el gobierno federal compró las minas a la empresa ASARCO para que no cerraran, porque les importaba al gobierno federal conservar esta fuente de trabajo, aunque ya no estuviera produciendo tanto. Bueno, entonces pues es indudable que había mucha tendencia a aprender y saber inglés. En Pachuca, en la segunda mitad del siglo XX, saber inglés era una cosa interesante, sabe inglés. Entonces mis padres nos pusieron a trabajar a estudiar en la escuela inglesa, que era de los señores Pengilly. Sí. Y muchos amigos míos, había dos escuelas de inglés, la escuela inglesa y la escuela americana. ¿Desde ese entonces ya estaba Sí. la escuela americana? Sí, claro. Cuando yo fui alumno de la escuela inglesa, nuestros rivales eran la escuela americana. Fíjese. Y éramos rivales en el voleibol, en el fútbol americano. Y en general, yo soy de la inglesa, yo soy de la americana. Pero ya era una cosa interesante, importante, quién hablaba inglés en Pachuca era bien. Y nosotros salimos de sexto, mi generación y yo, porque hasta sexto había, y salimos hablando inglés. Yo di el discurso que se llamó Memories, Memorias. Y lo dije todo en inglés, sin leerlo. De memoria me lo aprendí, pero yo sabía lo que estaba diciendo. Y desde entonces yo no le he soltado, porque yo las películas que salen en inglés omito leer los letreros, no los leo, entiendo lo que van diciendo. Ya se me atoró algo así bajo la vista, ¿no? Así es. Pero platico con un norteamericano o una norteamericana,
que es más Es interesante. más interesante, ¿verdad? Y a los 15, 20 minutos ya estoy hablando un inglés fluido. Y me dicen, usted sabe gramática, sabe muy bien construir las palabras. Pues es que me enseñaron desde niño, le dije, el language, grammar, gramática. No aprendí inglés así nomás, sino con estudio, con fórmula. Así es. ¿Y estudia usted ahí la primaria y secundaria también había? No había secundaria, primaria. Me graduó de primaria junto con mi hermano, que aunque era mayor que yo 1 año o 2 años y medio, pero se había enfermado y lo había yo alcanzado, Ajá. mi hermano Jesús. Y de ahí nos vamos al hidalguense, Ya era la secundaria. ya la secundaria, el hidalguense, que entonces todavía era para puros varones, porque hoy es mixto. Sí. Pero en aquel tiempo no, en el hidalguense puros varones. Y ahí estudiamos los 3 años de secundaria, primero, segundo y tercero. Creo que llevábamos buena preparación, porque su servidor sacó en los 3 años de secundaria en el hidalguense los 3 primeros lugares. Uy, Llevábamos buena preparación de la escuela inglesa, porque en la escuela inglesa había un gran maestro que nos enseñó todo lo que se tenía que saber en una primaria en español en 1 hora diaria, toda la semana. El profesor Antonio Lechuga, que era un gran profesor. Él trabajaba en la Julián Villagrán, de una dinastía de profesores Lechuga, y él iba 1 hora a la inglesa como de 9 a 10 o de 8:30 a 9:30 a dar clase de español. Pero ahí nos enseñó todo, todo. Y fuimos al hidalguense y sacamos muy buenas notas, calificaciones, porque sabíamos. Iban con buen nivel. Y luego fuimos a una magnífica preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque la prepa que estaba en Abasolo todavía, donde después estuvo, donde fue el original edificio de la universidad ahí en Abasolo. Ahí yo hice mi primaria, ahí en las salas gradas, mi preparatoria, que nomás hice 2 años, nomás había 4º y 5º de prepa. Sí. Y de ahí su servidor fue a México a presentar examen en la UNAM para poder ingresar a arquitectura. Y de todos los que presentaron, miles, saqué el 2º lugar. Uy, De miles. qué bueno. Me ganó un muchacho de Celaya, Pesquera, me ganó. Pero de ahí más yo representé magníficamente, vine a la prepa de Pachuca. ¿Y termina usted entonces en la UNAM? Yo termino mi carrera en la UNAM. Licenciatura en arquitectura. Me toca el 68 en 3er año. Le tocó allá. Sí, me tocó el del 68 en 3er año. Yo, muchos compañeros que eran mis cuates, mis de banco y todo, ya no regresaron, los mataron. Sí. A mí me entró un pánico, pero más bien una inquietud tremenda en mi cabeza. ¿Por qué este gobierno mata a sus jóvenes? ¿Qué malo pueden hacer con protestar? Que los mata, les avienta a los militares y los matan. Sí. Entonces me puse, ¿sabe qué, señor Sandoval? Me puse a estudiar historia por mi cuenta, porque nos pasamos 6 años en nuestras casas. Sí. 6 meses. 6 meses en nuestras casas, como la pandemia, a sus casas. Cerraditos. No, porque no podíamos ir a la universidad, estaba No, prohibido. estaba prohibido. Había balazos, y había Así es. presos y todo. Entonces mi papá dijo, a Pachuca. A mí me dijo, tú no puedes estar en México. No tienes, acá no hay clases, vamos. Entonces yo en Pachuca, en la casa de mis padres, pues abrí la biblioteca de mi papá y me puse a estudiar historia de México. Yo quería saber por qué. Y ahí la historia me capturó. Ya después regresé a terminar 4º, 5º año, la tesis la vine a hacer a Pachuca, presenté el examen profesional, yo ya trabajando en Pachuca, y bueno, en un ratito más ya era yo arquitecto con título, y ya era yo un incipiente historiador. Pues sí, porque ya había usted empezado, ¿no? Con todo Ya esto. había Arquitecto, le voy a pedir un favor, si me permite, nos vamos a ir a unos mensajes. Sí, ¿cómo Nos no? vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar a esta charla que se hace tan amena, ¿no? De saber muchas cosas que las generaciones nuevas no lo sabemos, arquitecto. Sí. Por eso es tan importante el que un cronista como usted pueda platicarnos todas esas experiencias en las que ha vivido. Vamos a unos mensajes y regresamos, amigos. No se vayan. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Har Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestra
Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentas de recibirles. Harahari es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Bienvenidos al mundo automotriz. Aquí, en Solo Fuel Injection, Centro de Servicio y Mantenimiento nos avala la certificación a nivel de ingeniería. Somos expertos en toda la línea BMW. Atendemos autos de alta gama como Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz, etc. También damos servicios y reparaciones óptimas a todo el parque vehicular, multimarcas en general, incluyendo el diésel ligero, así como a flotillas de empresas. 30 años de experiencia nos respaldan. Contamos con equipos de diagnóstico originales, herramienta actualizada, instalaciones seguras las 24 horas, diagnósticos 100% certeros. Somos Solo Fuel Injection, ingeniería mecánica automotriz. Solucionamos problemas electrónicos, solucionamos problemas mecánicos. Garantía en todos nuestros trabajos por escrito. Ven y forma parte de esta comunidad. Solo Fuel Injection, ingeniería mecánica automotriz. Amigos, pues estamos de vuelta en su programa Cuéntame de ti. Arquitecto, quiero darle un saludo muy especial del licenciado Pablo Octavio Olvera Sánchez. No sé si lo recuerda usted. Sí, ¿de Huasca? De Huasca. Sí, Octavio, me pide que le dé sus saludos y que muchas gracias, Octavio. Muy pronto podrá saludarlo de manera personal. Ok, muy bien. También agradezco muchísimo el que Mónica Isela Salinas nos escriba y dice: saludos a todos en el foro, excelente programa. Muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar con la charla, aprovechando que tenemos aquí la presencia del arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, ¿verdad? Sí, resulta que mi mamá era Vivar Cravioto, y cuando falleció tomé la decisión, para perdurar sus apellidos, de añadirme el Cravioto, como mi mamá. Sí. Mi mamá era Estenie Vivar Cravioto, de Corrales. Sí. Bueno, pues yo me añadí el Cravioto solamente en mis asuntos de tipo cultural y de literatura y de historia, porque en los papeles de todo estoy nada más como Luis Alberto Corrales Vivar, papeles de la escuela, papeles de esos que son muy formales. Ya ve que lata esos papeles son. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, hombre. Es una forma también de mostrarle, de rendir el Claro, cariño, claro, el culto a ese claro. cariño, ¿no? Y más Sí, si es sí, una sí. madre, ¿no? Y luego, mire usted, yo tuve mucha relación con los Cravioto que me tocaron, porque mi mamá sí era de apellido segundo, apellido Cravioto. Mi mamá era hija de la señora Sofía Cravioto Huguenán. Ella era hija de don Pompeyo Cravioto Calva, que era hijo del general Rafael Cravioto Moreno y Pacheco, que fue gobernador de este estado muchos años. Sí. Entonces, mi mamá era bisnieta del general Cravioto, y el general Cravioto, pues, es mi tatarabuelo, derechito, es mi tatarabuelo, y fue gobernador, y fue un gran personaje, nacido en Huachinango, pero que
por azares del destino, por las batallas y por su relación con don Benito Juárez y con don Porfirio Díaz, acabó siendo candidato a gobernador y gobernó varias veces. Sí, se religió, ¿cómo no? En ese tiempo era lo más común. Sí, la religión. Oiga usted, en ese tiempo la reina Victoria tenía 20 años gobernando en Inglaterra y así. Sí, sí. De tal manera que mi tatarabuelo Rafael, pero gracias a que estuvo a varios años él de gobernador, hizo muchas cosas en Hidalgo, porque era un hombre de una gran empresa, es decir, de mucho emprendimiento, muy decisivo a tomar ciertas decisiones. Y después de 20 y tantos años de ser gobernador, algunos contrarios a la familia Cravioto le achacan que a un periodista Asiain lo quemó en el horno de crematorio de Caballos, porque pues nunca lo encontraron. Pero no hay pruebas, son decires. En 30 años una cosa así, no es nada. En esos tiempos, en los tiempos de Mátalos en caliente de don Porfirio, no se andaban con cosas, ¿no? Y bueno, pues yo estoy pendiente de escribir un libro biográfico de don Rafael Cravioto y junto con el de su hijo, el gran licenciado Alfonso Cravioto, que fue constituyente, que fue embajador, que fue poeta, que fue precursor de la revolución, don Alfonso Cravioto Mejorada, un gran pachuqueño, ese sí era pachuqueño. Hasta un cantante Cravioto, ¿no? Bueno, está Humberto Humberto Cravioto. No, la familia Cravioto que el año que entra, 24, cumple 200 años de haber llegado a México. Bueno, pues hay médicos, oftalmólogos, arquitectos, periodistas, pintores, ginecólogos, historiadores, cantantes como Humberto. Es una familia de 3,000 familias en México. Sí. Están todos unidos en una página que se llama Los Cravioto. Pues usted tendrá material suficiente más. No, yo les he mandado mucho material. Para escribir su libro, ¿no? Sí, claro, quiero escribir la biografía del general Rafael Cravioto y tengo ya las fuentes documentales. En Huauchinangue, donde es originario, hay un cronista, ya murió, que se llama Sandalío Mejía Castelán. Él escribió el libro Huauchinango Histórico en 2 tomos, extraordinario. Ahí tengo mucha documentación. Y otros tantos que más o menos importantes fueron dejando notas del general Cravioto. Mire, uno de los personajes de la historia de México que mejor conservó sus archivos de cartas, cuando no había teléfonos, cuando no había internet, cartas, escribo una carta y la mando, y le consigo una copia. ¿Cómo sacaban las copias en ese momento? Pues con el escribano. Mira, ya escribí esta carta, cópiala y guárdala. Reprodúcela, ¿no? Reprodúcela, sí, a mano. Eran cosas no largas, cosas cortas. Fue Benito Juárez. Benito Juárez tiene, junto con Porfirio Díaz, lo aclaro, el mejor archivo personal de toda la historia de México. Con decirle que cayó en buenas manos ese archivo, el gobierno federal ordenó su publicación y son 15 tomos de 5 centímetros, 7 centímetros de grueso. Con toda la información. Todas las cartas que don Benito envió y todas las que recibió. Es una cosa para estudiar historia. Bueno, los que nos gusta la historia es un deleite. Sacar el libro que se llama Correspondencia de don Benito Juárez, pues ubicarse en el año que sea, o lo ve usted en el índice biográfico de personas, en la nomenclatura de personas mencionadas, y por ejemplo, don Rafael Cravioto tiene en los 15 tomos unas 60 menciones de Juárez. O sea, o don Benito estaba mandando cartas o don Rafael estaba regresando contestación al señor Juárez. Sí. Pues sí, digo, cuando también hablamos de Luis Corrales Vivar, hablamos de una persona que también incursionó dentro de la administración gubernamental, ¿verdad? Sí, claro. Usted estuvo dentro de algunos gobiernos, sí. No tan solo en uno, sino... Fui subdirector de Obras Públicas con el gobierno de don Manuel Sánchez Vite, cuando se hizo mucha obra. Sí. Después fui director de Catastro en el gobierno del senador Rojo Lugo, sí. Un tiempo corto. Después fui con el arquitecto Rosell, director del Patronato Estatal de la Vivienda. Hicimos 20,000 viviendas y promovimos para que el sector privado hiciera otras 20,000.
Con Rosell hay un despertar en la vivienda. La gente dejó de vivir en los cerros y se bajó. Nada más que antes de dejar la casa, les habló a sus paisanos en la sierra. Ya desocupamos la casa, vénganse. Y se volvió a llenar el cerro. Los cerros. Sí, arriba de la Asunción, todo eso, ¿verdad? Y luego, después de don Guillermo, un tiempo construí particular, hice mucho avalúo, por instrucciones de don Adolfo Lugo Verduzco, fui director del Fideicomiso Ciudad Industrial de Tizayuca. La administración de la Ciudad Industrial de Tizayuca. Cuando iniciaba Tizayuca. Bueno, no iniciaba, ya tenía unos añitos, unos 5 o 10 años. Yo llegué a la dirección por obra y gracia de nombramiento del gobernador. Y entonces ahí me estuve unos años ordenando, limpiando las calles, que hubiera alumbrado público, como si fuera yo un alcalde, pero de la pura ciudad industrial, que era grande. Sí. Y me hice amigo de todos los industriales, de todos son mis amigos. Ahí estuve. Y después, ya en la época del Liceo Murillo, porque después de don Adolfo me metí en la campaña del Liceo Murillo, que había sido mi amigo, es mi amigo, aunque esté con problemas, usted sabe, sí. Es mi amigo. Claro. Y le tengo respeto y aprecio. Y fui en su campaña. Entonces, al terminar la campaña, me nombró director general de Radio y Televisión de Hidalgo. ¿Por qué? ¿Por qué un arquitecto a televisión? Porque este arquitecto había hecho programas muy bonitos sobre el estado de Hidalgo. Programa que se llamó Nosotros. Y en ese programa entrevisté al profesor Guerrero, al padre Samperio, a todos los historiadores que había en aquella época, y presenté libros y hice mucho trabajo cultural en el canal. Y el gobernador Murillo, con mucha visión, quería que el canal fuera cultural, porque para eso se crearon en la época de Echeverría y López Portillo, para eso se crearon los canales de televisión de las provincias, para hacer cultura, para dar identidad a los pueblos, no como ahora que piensan que el canal Next tiene que ser como TV Azteca, y el gobernador nombra a un ex empleado de TV Azteca para que dirige el canal. Pues si no se trata de imitar a lo que criticamos, porque TV Azteca y Televisa representan lo más negativo que hay en televisión en México y en el mundo. Una televisión excesivamente buscadora de fortunas. Y sin ninguna carga cultural para el pueblo. Así es. Entonces, los gobiernos estatales tienen que hacer el balance con otra televisión, una televisión como la del 11, como la del 14, como la del 22. Como la de Producción Escofil. Producción Escofil, sí. Escuche nuestro director. Sí, lo sé. Las cuestiones culturales también son importantes. Claro, ¿no? pues son fundamentales. Pero ahora no lo piensan así. Yo no sé qué pasa o qué pasó, quién aconsejó, no sé. Pero el chiste es que yo me esperaba otro tipo de gente. Murillo me dijo, tú te vas al canal porque eres un agente de cultura y yo quiero un canal cultural. Está bien, señor, como tú me ordenes. Entonces hicimos una televisión con producción propia y muy pachuqueña. Hicimos un canal cultural, pero además un canal social, un canal de dar cuentas de lo que estaba haciendo el gobierno, no el gobernador, porque el gobernador Murillo, que siempre ha sido un hombre muy inteligente, me dijo, no me saques a mí diario, No, le dije, yo soy el primero que no quiero hacer, al rato están odiando, porque hay gobernadores que llegan al canal y dicen, quiero verme diario en las noticias. Bueno, y toda la gente acaba diciendo, está otra vez y le cambia. Y le cambia, porque no es posible abusar. Así es. Tanto de la imagen, ¿no? Tanto de la imagen. Y ese, te lo digo a ti, Ventana, para que me lo oigas tu puerta. Eso, ¿verdad? Arquitecto, pues vámonos a unos mensajes nuevamente, terminando con este segmento, y regresamos otra vez ya, parece que 1 hora es muchísimo, pero mire, ya casi estamos terminando. ¿Qué? Nos llevamos faltan algo así como 15 minutos. No, llevamos como 10, Sánchez. Está bien. Pues nos vamos a unos mensajes y regresamos aquí a esta charla tan amena con nuestro invitado de lujo, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto. Regresamos, ¿no? El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Har Hari Yoga es un proyecto
que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. Todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentas de recibirles. Harahari es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Bienvenidos al mundo automotriz. Aquí, en Solo Fuel Injection, Centro de Servicio y Mantenimiento, nos avala la certificación a nivel de ingeniería. Somos expertos en toda la línea BMW. Atendemos autos de alta gama como Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz, etc. También damos servicios y reparaciones óptimas a todo el parque vehicular, multimarcas en general, incluyendo el diésel ligero, así como a flotillas de empresas. 30 años de experiencia nos respaldan. Contamos con equipos de diagnóstico originales, herramienta actualizada, instalaciones seguras las 24 horas, diagnósticos 100% certeros. Somos Solo Fuel Injection, ingeniería mecánica automotriz. Solucionamos problemas electrónicos, solucionamos problemas mecánicos. Garantía en todos nuestros trabajos por escrito. Ven y forma parte de esta comunidad. Solo Fuel Injection, ingeniería mecánica automotriz. Amigos, pues estamos otra vez de regreso. Estamos aquí con el arquitecto Luis Corrales. Pues de verdad que es una plática muy amena y muy ilustrativa. Hemos aprendido muchas cosas en casi una hora. Hemos aprendido mucho más cosas que tal vez en el tercero de secundaria, arquitecto. Entonces, la verdad que yo le agradezco mucho. Usted nos platicaba, estuvo por ahí en la televisión, y fíjese que siempre cuando uno está conduciendo algún programa, hay alguna personalidad, algún invitado que nos impacta mucho por X situación, ¿no? Para bien o para mal, nos impactan. ¿Usted tuvo alguna experiencia de ese tipo? Donde... Sí, como no, varias. ¿Sí? Yo entrevisté con gran pasión al gran maestro de todos los historiadores actuales, que por supuesto falleció antes de que terminara el siglo XX, el maestro Raúl Guerrero. Uh-huh. Él fue padrino en 2 programas míos, en Nosotros y en Revelando la Historia. Sí. Luego pues he entrevistado a mucha gente valiosa, María, mi amiga la de Huasca, que acaba de estar aquí. A Luzma para los amigos. Luzma. ¿Es Ruiz? No, es Luz María. ¿De apellido? Ruiz. Ruiz, sí. Luz María Ruiz. Yo le decimos María. Ella la tuve ocasión de entrevistar. Entrevisté al pianista, ¿cómo se llama? El músico que también llegó a otro gobierno y lo echó para afuera. Bueno, es que también en área de cultura, en la Secretaría de Cultura, cómo ha habido injusticias, gente que sabe mucho, que conoce mucho. ¿verdad? Llegan y, quítate, voy a poner a mi compadre. Borrón y cuenta sí, nueva. Hombre, no, hay una serie de tonterías y luego los periodistas pues se quedan calladitos porque aquí en Hidalgo sigue habiendo la costumbre de que el periodismo de semanario y eso sigue de rodillas ante los gobiernos, sea del PAN, sea del PRI, sea de Morena. Es su costumbre.
se van y se venden. Yo he visto varios amigos míos periodistas que eran furibundos priistas, ahora son furibundos morenistas. Así es. Así Se van es. adecuando a los tiempos. Se ¿no? van adecuando a los tiempos, exactamente. Pero bueno, pues ese es el quehacer de ellos de diario, ¿no? Tienen que publicar, tienen que subsistir y tienen que hincarse y informar lo que el gobierno quiere que informen. Aquí no hay periodismo crítico. No hay. No hay. Pero bueno. Oiga, Arqui, ¿y cómo ve usted el Pachuca actual? O sea, usted que ha vivido varios episodios de Pachuca, ¿cómo ve el Pachuca actual? ¿Qué vislumbra para un futuro para esta bella ciudad de Pachuca? Pues yo espero que Pachuca se convierta, como parece ser, y hemos trabajado por ello, en una ciudad cultural, en una ciudad del conocimiento, en una ciudad de universidades, en una ciudad que atraiga estudiantes de varias ciudades del centro del país y aquí se preparen. Ese es un proyecto que me parece muy importante y ahora han surgido muchas universidades y ese es un futuro que yo le veo a Pachuca, ser una ciudad cultural, ¿verdad? Una ciudad con una gran universidad y pequeñas, grandes universidades también. También veo que hay cada día más cercanía con la Ciudad de México. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque por un lado, pues todos queremos pertenecer un poco a la zona metropolitana, ¿verdad? Sí. Pero también hay que tener en cuenta que las orillas de la Ciudad de México con las que nos toparíamos no son la parte más bonita de la ciudad. Sería la parte Yo más hice difícil. una tesis para entrar en 1989, ya hace también casi 40 años, a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y con esa tesis entré con mucho éxito, porque mi discurso fue muy aplaudido, un discurso de 1 hora, en que planteaba yo lo siguiente: del agua que se extrae de pozos y que están en batería en la carretera México-Pachuca, que todos los pozos dieran el 1% de su extracción para crear en toda la zona entre Tizayuca y el DF, en el Valle de Tizayuca, Tizayuca, un poco para hacia Pachuca y todo para hacia el DF, una gran hortaliza nacional. Que con esa goteo, por técnicas de goteo, se pudiera cultivar lechugas, zanahorias, rábano, todo lo que es, y que se volviera esa zona la hortaliza de la zona metropolitana del país. Alimentaríamos a toda la Ciudad de México. Bueno, y evitaríamos el crecimiento desordenado, la especulación de terrenos que se viene dando cuando va creciendo una ciudad, y evitaríamos también que nos absorbiera la gran metrópoli, sino que con esa franja verde de hortalizas entre una ciudad y otra, conserváramos nuestra tradición. Pachuca tiene una historia, tiene una tradición. Pachuca tiene sus propios objetivos. No necesitamos ser un apéndice de la Ciudad de México. Pachuca es Pachuca, ¿no? ¿Y usted cuál considera que sean los objetivos de Pachuca? O sea, bueno, ¿cuál sería esa identidad de Pachuca? Pachuca es una ciudad perteneciente a un gran estado donde puede haber mucho desarrollo, y Pachuca es la capital fiscal, legal, económica del estado. Y hay que desarrollar todas las zonas que tenemos en Hidalgo para que produzcan y todas den frutos, y Pachuca será la más beneficiaria. Arquitecto, desde su punto de vista, ¿usted considera que el AIFA va a ser un gran detonante y va a ser una parte muy importante para que el estado de Hidalgo pueda crecer muchísimo económicamente? Por supuesto. Haga de cuenta que, sin querer, al poner el aeropuerto con el nombre de nuestro paisano, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí a unos pasos de Pachuca, en Santa Lucía, pues nos dieron, haga de cuenta que nos pusieron un aeropuerto. Nosotros vamos a estar más cerca que la Ciudad de México. Que Nueva York de sus aeropuertos, que París de sus aeropuertos, que Londres de sus aeropuertos. Nosotros vamos a estar a 30, 40 minutos de un aeropuerto internacional de primerísima línea, que claro, los envidiosos y los críticos del gobierno actual no soportan el éxito del aeropuerto AIFA.
que siempre se dijo que iba a ser un buen aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, si el de la Ciudad de México no se ha cerrado, el Benito Juárez. Sí. Pero este va a ser con el tiempo mucho mejor. Quiere decir, tendrá más pasajeros, tendrá más aviones, poco a poco, no más que tenemos una grilla muy fuerte en contra. Fuerte. Pero ahí va poco a poco. Y en ese ínterin, el gobernador ya está pensando, pues ya fue a la mañanera del presidente a decirlo, queremos construir un tren rápido de Pachuca a Laifa, lo cual no es ninguna cosa utópica, ni como dijeron los chavos, jalá los cabellos. No, es realista. Estamos a tantos minutos, hacemos nuestra línea férrea y el aeropuerto nos dará crecimiento a nosotros. Imagínense que va usted a Europa, se toma su autobús en la central camionera y llega ahí, o su tren, y llega ahí y se sube ahí, ese mismo día, ¿no? Sí, así igual es, muy llegando rápido. está usted rapidísimo. Hay un aeropuerto de primera categoría. Sí, lejos de todas las críticas que se han hecho malsanas, que se han hecho, Sí, ¿verdad? manzanas. Son críticas que no lo prueban lo que dicen. Pues sí, no, yo tuve oportunidad de conocer el aeropuerto y la verdad es impresionante. Es impresionante, ¿no? Bueno, sí. yo sigo con la impresión cuando entré a los baños. ¿Sí? De verdad, cuando entré a los baños y vi los murales que hay y vi la forma en cómo están acondicionados, dije, "Uy, ¿cuál aeropuerto Sí. chafa, no? Es un aeropuerto de primer mundo. Los enemigos del gobierno le pusieron, ¿qué? La central avionera. La central No, avionera, es ¿no? buen chiste, pero no pasa de eso. Así es. Pues arquitecto, estamos llegando al final de nuestro programa y yo, antes de agradecerle su presencia y el hecho de que haya aceptado nuestra invitación, yo le pregunto si desea usted agregar algo, mandarle algún mensaje a la gente que nos está escuchando, Sí, y cómo a no. los que no nos están escuchando ni viendo en este momento, que seguramente nos van a ver. Sí, yo pienso en mis redes, en poner el link del programa para que... Hay mucha gente que me sigue, Sí. para que lo vean. El mensaje que casi siempre digo, soy profesor de Historia de la Arquitectura, sigo dando clases, y el mensaje final a todos mis alumnos es, lean. Independientemente de usar las redes sociales, que soy el primero que las usa, y la computadora, y sé hacer mis trabajos en la computadora y todo, hay que leer, porque en los libros está la sabiduría del género humano. Porque yo, que hago las dos cosas, leo y practico las redes, me doy cuenta de que no hay todos los libros que uno quisiera en el internet, y que es mucho más cansado estarlos buscando que de plano leerlos. Que lean, que compren libros, que se hagan de sus libros como de un tesoro. Sí. Yo tengo un privilegio en la vida. Desde los 20 años de edad, hace más de 50, compro libros, leo libros. Y tengo una biblioteca clasificada de 9,000, con 9,000 números. 9,000. Usted llegue a su casa, cuente sus libros y verá cuántos tiene. Sí, ¿verdad? Yo tengo 9,000 clasificados. Ajá, Entonces yo tengo ahí todo lo que se necesita para cualquier trabajo que me encarguen o que vaya a hacer. ya lo tiene Y usted. bueno, se vuelve un hábito. Yo tengo un gran placer. Ahorita hay una feria metropolitana de libros en la Plaza Independencia, donde está el reloj. Ajá. Ahí está la feria. Hay miles de libros ahí en venta, a muy buenos precios. Vayan y compren. Hay libros de 50 pesos, muchos, y de 100 pesos, muchos. Vayan y compren libros. Hay que leer, tener libros. Muchas gracias por regalarme un libro. Es el mejor regalo que recibo en mi familia, mis hijos, mi mujer, mis hijos. Ya saben, quieren agradarle, como me dicen en mi casa, al Arqui, libro. Cumpleaños. Si quieren quedar bien, libro. ya saben, libros. No, sí, papá, pero es que ya los tienes. No, si los tengo, la nota y voy y lo cambio. Así es. Pero libros, es un instrumento precioso de superación personal. Sí. Pues yo espero que ese pequeño obsequio pues se vea mejor en su biblioteca y pueda ser más útil. Digo, un libro va a ser útil en cualquier lado, ¿verdad? Pero el hecho de que usted lo tenga creo que va a ser algo Muchas para gracias, nosotros maestro. Sí, claro que muy sí. satisfactorio. La historia de la verdadera historia de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, en una edición muy antigua que me regaló ahorita el maestro Crescencio. No, arquitecto, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco, ya le agradecí muchas veces, pero nuevamente se lo agradezco, porque de verdad, cuando hay la oportunidad de platicar con alguien como usted, nos cambia la perspectiva de nuestra vida, ¿no? Nos cambia
Yo igual, en cierta forma, estoy en una trinchera donde buscamos que la cultura pueda ser Claro. más apreciada. Sí, Nosotros tenemos por allá en Huasca es un restaurante, pero es un restaurante cultural. Acabamos de inaugurar una galería donde tenemos, pues de manera mensual estamos tratando de tener un artista diferente, sobre todo pictórico. Perfecto. Hemos tenido ya presentación de libros, talleres. Entonces, sé lo que es luchar a veces contra eso, porque a veces, aunque tengamos un buen espectáculo o un buen... Yo les voy a recomendar un magnífico pintor que es del DF, pero que está muy ligado a Hidalgo, porque sus padres hace muchos años, cuando él era un niño, compraron una casa en Huasca. Ajá. Y se llama Mauricio Morán, es un extraordinario pintor, y se los voy a recomendar para que lo entreviste y para que lleve Claro y que ponga sí. una exposición ahí en Con Huasca. mucho gusto. El espacio que yo tengo y les ofrezco ahora se llama Arturo Moyers Villena, que fue un... Claro, yo lo conocía. Arturo sí lo conoció, bueno. Sí, en época de Rosell. Así es. Éramos amigos. Pues le pusimos el nombre a la galería, un poco de agradecimiento a Arturo, porque realmente fue una persona que vivió en Huasca, estuvo en Huasca y Sí, ayudó ¿verdad? a los huasquenses. Igual el arquitecto David Hassan. Mi Hassan amigo. Alguero. David Hassan fue presidente municipal. Y digo mi amigo porque era arquitecto, amigo del arquitecto Rosell, Sí. y cuando fuimos nosotros funcionarios con Rosell, él era presidente Él era municipal de presidente Huasca. municipal, así es. Y era una magnífica persona. Muy estimado en Huasca, en el municipio, es muy bien recordado, sobre todo por las personas que aún lo recuerdan con mucho cariño y respeto. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Al arquitecto. contrario, Esperamos no sea la señor primera Carciso. ni la última vez que lo veamos por aquí. Muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo, agradecemos mucho a Producciones Cofil, al equipo de Cofil, que hace posible que lleguemos hasta sus casas, y seguramente nos vemos aquí el próximo martes en su programa Cuéntame de ti. Gracias.